el cartel de los soles. Muchas cosas habrá y muchas cosas tendrá que decir el mayor general Carvajal. También le voy a preguntar a Horacio Medina por la gira de Pompeo en América del Sur. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a, téngame paciencia porfa, Germán Rubio, que está en Las Vegas, Carmen Vidal de Moros y Horacio Moros, Luisa González, Enrique Meitin, gracias por estar aquí, un escritor, un colega, Yuli Viloria, y a la familia Viloria Thompson que nos ve en Atlanta. Gracias a todos por vernos. Bueno, hace minutos nada más, yo no cobro por los saludos, por si acaso, el palurdo analfabeto dictador Maduro se descolgó en televisión como un mono sin trapecio y se jactó de que hubiera entrado hoy a su país la ayuda humanitaria suministrada por la Cruz Roja, 24 toneladas de medicinas, plantas eléctricas y máquinas para hacer potable el agua. Maduro estaba, por supuesto, envalentonado y desdeñó la otra ayuda humanitaria que nunca pudo entrar a finales de febrero desde Cúcuta. La llamó un show de la derecha. De la ayuda humanitaria y todo aquel discurso cínico, hipócrita, falso de la ayuda humanitaria. Ni ayuda ni humanitaria era. Era un show politizado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para intervenir a Venezuela. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Y el pueblo venezolano se plantó de pie y derrotamos el show de la falsa ayuda humanitaria que el 23 de febrero. No fue una victoria militar épica, ¿no? Eran solo 2 camiones con 20 muchachos, de manera que no debería jactarse o pavonearse de que los derrotaron, pero en efecto obstruyeron la entrada de la ayuda humanitaria. No puedo yo soslayar que para Maduro es un triunfo que la Cruz Roja le haya dado toneladas de medicinas, que ese avión haya volado de Panamá a Maiquetía, y que esas 24 toneladas, principalmente de medicinas, pero también de plantas generadores eléctricos, hayan entrado a su país. La Cruz Roja ha elegido reconocer a Maduro como presidente de Venezuela y ha tomado la decisión de darle la ayuda humanitaria a él, para que esa ayuda a su vez sea repartida entre decenas de hospitales. Maduro dijo hoy también en su impresentable comparecencia en televisión que no aceptó la primera ayuda, principalmente donada por países como Estados Unidos, Canadá y Alemania, porque dice Venezuela no es un mendigo de nadie. En realidad habría que matizar que para Maduro Venezuela no puede aceptar las donaciones de Estados Unidos porque eso, por lo visto, ofende su dignidad, pero sí puede aceptar las donaciones de la Cruz Roja. O sea, es un mendigo que discrimina. Nuestro pueblo tiene sus valores, no somos mendigos de nadie, para que se nos trate como mendigos y se mande una carne podrida, una comida podrida ahí y desee que era ayuda humanitaria. Comida podrida que le sobra al ejército de Estados Unidos, una comida podrida que le sobra al ejército, y lo que le sobra, las sobras, las agarran en una caja y las mandan a Colombia. Y después querían meterle a la fuerza a Venezuela. A la fuerza, nada. Por las malas, nada. Por las malas somos firmes, duros, bravíos. Con nosotros no, se equivocaron con nosotros. Por las malas, con amenazas y chantajes, nos plantamos pues bien duro, de frente al imperialismo. Que, de nuevo, el imperialismo eran 2 camiones y 30 muchachos, ¿no? Así cualquiera se planta firme. Pero es gracioso cuando Maduro dice que no aceptó la ayuda que venía de Cúcuta porque eran sobrantes de las obras que sobraban. ¿Se entiende? Lo cierto es que lo que para él resultan residuos o sobrantes, para la población venezolana habría sido comida muy bienvenida, muy desesperadamente necesitada. Pero para Maduro son sobras porque él, por supuesto, come opíparamente, no 3 veces al día. Él come cuando tiene hambre y sobre todo cuando no lo tiene. Ha de comer 6 veces al día. Imágenes del avión que llegó hoy al aeropuerto Simón Bolívar en Caracas, procedente de Panamá,
cargado con medicinas donadas por la Cruz Roja. Habría que preguntarle al italiano que dirige la Cruz Roja, que ha sido tan benevolente en reconocer a Maduro y entregarle la ayuda humanitaria al dictador. Primero habría que preguntarle si no siente algún escrúpulo en hacer tratos de esa índole con un dictador genocida. Y segundo, ¿quién paga esas 24 toneladas de medicinas que él le ha donado gustosamente al dictador? O sea, alguien siempre paga la cuenta, ¿no? ¿Quién paga las cuentas de la Cruz Roja? Esto a propósito del arribo de un primer cargamento de ayuda humanitaria, este avión proveniente presuntamente desde Panamá. Ya el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional estarían entonces por pronunciarse y brindar información sobre los más de 15 camiones que ya se encuentran dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para la distribución. Bueno, yo no quiero ser mezquino. Si esa ayuda de medicinas y plantas eléctricas, generadores, se va a entregar a los hospitales y va a servir para salvar a personas gravemente enfermas, bienvenida sea la ayuda, ¿no? Ya no importa quién le paga a la Cruz Roja por financiar esta operación. En cualquier caso, sí me duele que Maduro no haya permitido esa otra ayuda humanitaria que superaba largamente las 100 toneladas de comida y sí, en cambio, reciba la ayuda de la Cruz Roja. De modo que, y que quede claro, todo ha entrado con la aprobación explícita del dictador. Un primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja llegó el martes a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aprobó su ingreso en medio de una pugna con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. No solamente es la manifestación clara y que ni siquiera todavía, aceptando el ingreso de ayuda humanitaria, reconocen la emergencia que ellos crearon. Emergencia humanitaria compleja. El jefe parlamentario señaló que se trata de un paliativo para contener la emergencia y que la crisis solo se resolverá cuando el gobernante socialista cese la usurpación del poder. Yo hubiera preferido que la Cruz Roja primero reconociera como presidente constitucional de Venezuela al señor Guaidó, porque me parece que si la Cruz Roja está para defender causas humanitarias, reconocer a Guaidó es un primer paso de índole moral. Segundo, me hubiera gustado que la Cruz Roja intentara entregarle la ayuda al señor Guaidó. No he visto yo que hiciera el más pálido esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y tercero, me hubiera gustado que, si la Cruz Roja, en un gesto de pragmatismo, entendía que no podía entregarle la ayuda al señor Guaidó y tenía que entenderse con el dictador genocida Maduro, me hubiera gustado que la Cruz Roja de Venezuela pusiera como condición que no hubiera ningún funcionario de la dictadura venezolana en el aeropuerto. Porque el señor Mario Villarruel ha dicho que su organización es neutral, imparcial, objetiva, que no toma partido. Pero lo cierto es que cuando aterrizó el avión y cuando se descargaron las 24 toneladas de medicinas, estaba ahí el ministro de Maduro, el ministro de Salud, señor Carlos Alvarado. No estaba Guaidó, no estaba un ministro de Guaidó, que por cierto no tiene ministros y debería nombrar a 2 o 3, pero estaba claramente un ministro de Maduro, el señor Alvarado, ministro de la Salud, vanagloriándose del éxito de la dictadura. De manera que si la Cruz Roja dice nosotros no vamos a trabajar con ninguna de las dos partes, me parece que está encubriendo la verdad, porque allí estuvo presente el ministro de Salud Alvarado. De todos modos, el presidente constitucional Guaidó celebró la entrada de la ayuda humanitaria, probablemente no ha entrado como él hubiera querido, y dijo que eso demuestra la emergencia humanitaria compleja que afecta a 7 millones de compatriotas suyos. Todavía tuvieron el tupé de negar la existencia de una emergencia humanitaria compleja que acaba de ratificar, por cierto, luego de 3 años de denuncia de este Parlamento, la ONU. Y aquí una reflexión también a la ONU. 100 años de denuncia, ¿cómo en un día aparecen 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja? ¿Cómo se produce una emergencia y una tragedia, una catástrofe sin precedentes en el hemisferio, en el país de los recursos petroleros más grandes del mundo, de un día a otro? ¿Dónde están los indicadores entonces de riesgo? ¿Dónde están los indicadores entonces de acompañamiento a las ciudades, ciudadanos y pueblos?
Lo que probablemente va a ocurrir en Venezuela es algo parecido a lo que ocurrió en Siria con las donaciones de la Cruz Roja. La Cruz Roja en Siria, donde la dictadura cruel del matarife Assad ha asesinado a más de 500.000 de sirios, la Cruz Roja se entendió con Assad. Si se entendió con Assad, no va a tener demasiadas mariposas en el estómago, para no entenderse con Maduro, ¿verdad? Mucho me temo que ya se entendieron. El presidente Guaidó dijo también que el 25% de los venezolanos que se han quedado, muchos de los cuales hubieran querido irse pero no pueden, están en riesgo de muerte inminente. Reconocida la emergencia, reconocido el fracaso del régimen en materia de salud, en materia de atención primaria a los venezolanos, no pueden garantizar ni el derecho a la vida, como no se lo garantizaron a Carmen, que su hijo murió y me entregó su mantita. Como hoy 7 millones de venezolanos, 25% de la población está en riesgo de muerte, luego de que 15% de la población emigrara, por cierto, 4 millones de venezolanos. Y contando. Este régimen no protege a nadie, lo dijimos el 5 de enero, lo ratificamos hoy, lo demostraron, lo dijeron. Hoy ingresó por eso ayuda humanitaria a Venezuela. Bueno, no queda claro, por supuesto, para un observador más o menos desapasionado si lo que ha ocurrido hoy, que ha entrado la ayuda humanitaria, representa un triunfo de Guaidó. Él dijo la ayuda entrará sí o sí, y hoy podría decir, pues la ayuda entró, fue el segundo sí, se le entregaron a un ministro de Maduro, pero entró. De modo que en cierta medida ambas partes pueden reclamar un éxito parcial. El presidente Guaidó elogió también al pueblo de Zulia. El coraje y la valentía del pueblo del estado Zulia, del occidente en general del país, que está atravesando una tragedia sin precedentes. Ya no son cortes de luz, sino que llega la luz eventualmente a quien fuera el principal estado productor de petróleo de Venezuela. Al igual que sucede en Falcón, al igual que sucede en los Andes, al igual que sucede en la mayoría hoy del país, donde la falta de electricidad, de servicios públicos, del agua, de alimentos, de acceso a bienes y servicios, es una tragedia en lo que se ha convertido en la cotidianidad hoy del venezolano. La otra noche, un mar humano, esto fue muy impresionante en Maracaibo, encendía celulares para vitorear a un Guaidó afónico. Símbolo de resistencia, de que este pueblo no se cansa hasta lograr la libertad y que va a seguir en las calles hasta lograr la democracia de Venezuela. Hoy han dado símbolo no solamente de resistencia, sino de insistencia. Tienen más de 3 horas aquí porque 20, no más de 20 malandros, no más de 20, se antojaron de bloquear una calle y disparar. Escuchen bien, al diputado Guanipa que nos acompaña aquí. Un aplauso al diputado. Mi percepción, pero es también mi deseo, y ambos están entreverados, es que el pueblo de Venezuela sigue estando encolumnado detrás de Guaidó y que su popularidad, su influencia, su predicamento no se han visto socavadas en modo alguno. Otras imágenes de Guaidó estos últimos días en Maracaibo hablándole a una enorme multitud. Aquí estamos exigiendo nosotros, por supuesto, que logremos la diferencia organizados. Hoy en medio del calor, de la gran cantidad de gente que tenemos aquí hoy, y sé que agobia el calor, y este sacrificio que estamos haciendo en este momento aquí, no es en vano. Este sacrificio que estamos haciendo aquí es por nuestros jóvenes, es por nuestros estudiantes, es porque nuestra familia regrese a nuestro país. Entre tanto, el diputado opositor Pizarro celebró la entrada hoy de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y anunció que llegarán más aviones a Maiquetía. En resumen, hoy ha llegado un avión producto de este esfuerzo. Este avión va a ir a los hospitales del sistema de salud. En las próximas semanas seguirán llegando otros aviones y estarán sumándose otros organismos humanitarios y otras agencias. Y sintámonos orgullosos de lo que en esta Asamblea Nacional se ha asumido como un compromiso. Hoy con la frente en alto podemos decir que estamos dando resultados.
Pizarro dijo también que es un triunfo de la resistencia. A usted que es beneficiario, que está hoy en un hospital, que está esperando que lleguen los insumos y que lleguen las medicinas. Cuando usted vea ese chaleco de la Cruz Roja, sepa que eso que está llegando es producto de su esfuerzo y de que usted no se rindió. Cuando usted vea que esté llegando un generador eléctrico a un hospital donde antes no había luz, así no esté ahí su diputado para explicarle que es producto de este esfuerzo, sepa que tiene que ver con la resistencia y la denuncia de todos los que cada vez que se iba la luz no pedían salud para ellos solos y su familia, sino para todo un hospital y para toda una unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. El jefe o presidente o director de la Cruz Roja en Venezuela, el señor Mario Villarroel, alguna gente me habla muy mal de él. Otra gente, mi amigo Nelson Meserane, de Diario de las Américas, me habla muy bien de él. Yo no sé a quién creer. Por principio, desconfío. El señor Villarroel estuvo presente en el aeropuerto y festejó la llegada de las 24 toneladas de medicinas, plantas eléctricas y máquinas para hacer el agua potable. Mucha alegría y responsabilidad. Quiero informar a todos que en este momento está ingresando a Venezuela el primer envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos en distintos hospitales del país, tal como lo informó el presidente de nuestra Federación Internacional, doctor Francesco Roca, el 29 de marzo pasado. Aparentemente van a ser distribuidas esas medicinas y esos generadores en 8 hospitales y 30 centros ambulatorios. Y la idea es que sirvan para salvar vidas, ¿no? Para atender a los que están sufriendo. Y esa debe ser, por supuesto, una causa superior a las riñas políticas. El señor Villarroel agradeció a las oficinas del Estado venezolano por las facilidades que le han prestado. Agradecemos a todas las instituciones del Estado y a las privadas que hicieron posible el acceso de esta ayuda y reafirmamos que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Ahora bien, yo le pregunto con todo respeto, señor Mario Villarroel, primero, ¿de veras cree usted que en Venezuela hay instituciones del Estado? No hay tal cosa, señor. No hay instituciones en Venezuela. El gran problema, la gran tragedia de Venezuela es que la democracia republicana fue asaltada, fue prostituida por el chavismo. Lo que usted llama instituciones del Estado son cuevas de ladrones, cuevas de ampones. Esto primero. Y lo segundo, si usted dice que la Cruz Roja es neutral, ¿por qué estuvo allí presente supervisándolo todo y vanagloriándose del éxito de la operación el ministro de Maduro, ministro de la Salud, el señor Carlos Alvarado, como vemos a continuación? Esto no parecía neutral, señor Villarroel. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, recibiendo el primer cargamento de asistencia técnica humanitaria proveniente de la Federación Internacional de Asociaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja. Esto, como fue acordado con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pues hubo una mesa de trabajo con la Federación Internacional de la Cruz Roja, con la Cruz Roja venezolana, con el Comité Internacional de la Cruz Roja. El presidente aceptó la llegada, la entrega de esta asistencia técnica humanitaria. Este es el primer cargamento, viene procedente de Panamá. Con todo respeto, señor Villarroel, yo no me quiero enemistar con usted, pero no parece neutral. Si usted quiere que parezca neutral, que no esté nadie de Guaidó y que no esté nadie de Maduro. Pero no está nadie de Guaidó y está el ministro de Maduro diciendo todo esto nos lo han entregado a nosotros, todo esto lo ha aprobado Maduro y nosotros lo vamos a repartir. Entonces, no parece tan neutral, ¿no? Luego, por supuesto, y esto tampoco parecía tan neutral, los camiones y las camionetas de la Cruz Roja y del gobierno avanzaban con la ayuda humanitaria. Estos insumos médicos, aparte de ello, traen también plantas eléctricas que serán distribuidas en todo el territorio nacional. Vean las camionetas de Cruz
Roja y Media Luna Roja, que vienen subiendo desde el estado Vargas hacia el distrito capital, donde serán recopiladas en un primer galpón de la Cruz Roja Internacional. Luego vendrá un proceso de distribución. Se espera que en los próximos días también la Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja den una rueda de prensa para dar un informe más completo. Tenemos que ir brevemente a la publicidad, luego voy a conversar con un venezolano al que admiro mucho, Horacio Medina, una mente brillante. Le preguntaré por esta entrada de la ayuda humanitaria, de la Cruz Roja, por la detención de Hugo Carvajal en Madrid, por la gira de Mike Pompeo en Sudamérica. Antes les recuerdo que si van a recibir pronto a un amigo, a un familiar, o si ustedes van a venir a Miami, y están buscando un hotel, yo siempre recomiendo mucho el Hotel Ritz de Key Biscayne. Por supuesto no es un hotel demasiado económico, es un Hotel Ritz, ¿no? Para quien pueda darse el desahogo, el lujo de pagárselo, pero en el Hotel Ritz de Key Biscayne hay unas residencias que se ofrecen a precios sorprendentemente competitivos. Si usted entra a esta paginita, suitesdelaisla.com, verá las tarifas, las fotos, las suites, las residencias. Son una maravilla y cuestan bastante menos que las tarifas regulares del hotel. O sea que los invito a visitar suitesdelaisla.com. Ya volvemos. A Hugo El Pollo Carvajal, considerado por la justicia norteamericana como uno de los más grandes capos de la droga venezolana y buscado desde el año 2014 para que rinda cuentas por sus nexos con las FARC, extinta guerrilla de Colombia, y el trasiego de drogas ilegales a los Estados Unidos. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli nos amplía. La justicia estadounidense nuevamente hizo gala del viejo dicho que asegura que la justicia tarda, pero llega. Hoy en Madrid, España, y tras 11 años de buscar la oportunidad perfecta, fue detenido Hugo El Pollo Carvajal, un militar que llegó a ser la mano derecha del fallecido Chávez Frías. De nada le valió haber intentado abandonar al chavismo apoyando al presidente interino Juan Guaidó recientemente, ni su campaña para alentar a sus compañeros de las Fuerzas Armadas para derrocar al dictador Maduro. Aquí está un soldado más por la causa de la libertad y la democracia. El ex jefe de espionaje chavista había escapado de la justicia, en particular de la DEA, en 2014, cuando fue arrestado en Aruba por 2 expedientes que lo relacionaban a delitos de narcotráfico y vinculaciones con el grupo terrorista de la FARC. Para esa época, Maduro salvó y recibió en Venezuela como un héroe. Como jefe me la juego con el mayor general Carlos Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano. El Pollo Carvajal negaba una y otra vez los cargos, aunque nunca desmintió sus nexos con los irregulares colombianos. Yo, años antes, sí tuve una relación con ese grupo. Estaban en cuenta tanto el presidente Chávez como el presidente Parana. El Pollo Carvajal había contratado un bufete de abogados en Estados Unidos para aclarar su situación, y mucho se especuló de posible protección de este país a cambio de información del chavismo. Su arresto en Madrid deja claro que no llegó ni hubo acuerdo de cooperación con la justicia norteamericana. Alejandro Marcano Santelli, Mega News. Gracias, Alejandro. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó que las sanciones dadas a conocer hoy por parte del Departamento del Tesoro a 4 compañías y embarcaciones que operan en el sector petrolero fueron directamente dirigidas contra compañías que envían crudo venezolano a Cuba. Steven Mnuchin aseguró que los Estados Unidos continuará tomando medidas enérgicas contra el régimen ilegítimo de Maduro para incluir a aquellos que apoyan el régimen chavista y que contribuyan a la crisis humanitaria de Venezuela. Vamos a noticias de Venezuela. El Grupo de Lima exhortó a la Organización de las Naciones Unidas a tomar acciones para evitar el avance de la crisis política y económica en Venezuela. Entre tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, culminó su gira suramericana en Cúcuta, Colombia. Estuvo en la frontera con Venezuela conociendo de cerca el drama de los venezolanos que huyen de la difícil situación y crisis. Habló con el presidente interino Juan Guaidó sobre cómo sería el primer día sin Maduro en el poder. A propósito, el Departamento de los Estados Unidos divulgó el expediente de corrupción, violaciones a los derechos humanos del dictador Nicolás Maduro, un informe que habla de la violación sistemática de los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos. Entre tanto, Canadá emitió una 4ª ronda de sanciones en la que incluyó a 43 figuras clave del chavismo, incluido además su canciller Jorge Reaza.
esta noche al programa el ingeniero, experto en cuestiones petroleras, pero apasionado en general de todo el acontecer político de su país natal, Venezuela, don Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias, Horacio. Privilegio estar de nuevo contigo y con toda la audiencia y con la gente que nos acompaña aquí hoy. Gracias. ¿Cómo interpretas, cómo lees la entrada de la ayuda humanitaria, principalmente medicinas y generadores eléctricos, hoy suministrados por la Cruz Roja? Bueno, yo lo leo como creo que debería leerse, como una derrota contundente del régimen. ¿Por qué crees que es una derrota? Bueno, porque durante muchos meses, años diría yo, han estado negando la situación de crisis humanitaria en el país. Han negado la crisis de la salud, han negado la crisis de los alimentos, han negado la crisis de las medicinas. Por años lo han hecho. Y luego de la presión que ha habido internacionalmente, negaron la entrada de la ayuda humanitaria. Ya vimos lo que dijo el show de la derecha y todas estas cosas, pero al final del día aceptaron la ayuda humanitaria porque la ONU se vio en la necesidad de reconocer que hay 7 millones de venezolanos en esa situación de crisis, y para poder reconocer eso tiene que venir por la vía de la Cruz Roja la ayuda humanitaria. O sea, ¿crees que es una derrota de la dictadura? Yo estoy absolutamente convencido. Y yo creo que nosotros nos empeñamos en flagelarnos y decir, ay, Maduro ganó. No, Maduro no ganó, Maduro perdió porque tuvo que aceptar la ayuda humanitaria. ¿Y ganó quién? El pueblo venezolano. Yo creo que lo que dijo Miguel Pizarro está absolutamente en lo correcto, el diputado. La gente tiene que decir, esta es la victoria de nosotros, porque vamos a tener alguna medicina que es un paliativo nada más. Guaidó había dicho, entrará sí o sí. En este momento él puede decir, yo gané, entró. Si yo fuese él, yo lo diría. Sin ningún tipo de duda lo diría, porque es la realidad. Ahora bien, los voceros de la dictadura dicen, ha entrado, pero no la ayuda de comida podrida donada por Estados Unidos, sino como ellos querían. Si entra, entra bajo nuestra aprobación. Por eso decía yo que en cierto modo es un triunfo de Maduro, porque él saboteó lo otro y esto lo aprobó y lo supervisó y lo controló él. Yo creo que él no lo aprobó, él fue obligado a aprobarlo. Bueno. Eso es otra cosa. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es el juego correcto, porque no podemos seguir aceptando la desesperanza. Yo creo que eso es lo que nos mata siempre. Yo creo que hay que, al contrario, esto ha sido una victoria de la resistencia en el país. Ha sido una victoria del trabajo que se ha hecho internacionalmente, porque hasta la señora Bachelet ha tenido que replegarse y aceptar algunas cosas. Entonces, yo creo que no podemos seguir en esto. Yo creo que hay que entender que lo que se está dando en Venezuela es una lucha férrea. Sí. Yo te decía, como le dije a un periodista colombiano, que la diferencia con Colombia de los años 90 es que en los años 90 tú tenías a Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Rodríguez Orihuela, tenías al ELN, a la FARC, todos tratando de penetrar el gobierno para derrocarlo. En Venezuela ellos son el gobierno. Sí. Ellos están en el gobierno. Exactamente. Y entonces la problemática es cómo los desalojamos nosotros a ellos. Claro. La pelea es una pelea muy difícil que tiene que venir de adentro, pero que es imprescindible la ayuda internacional. En ese sentido, a mí me duele, y te lo pregunto a ti, que si ese es un gobierno mafioso, el de tu país, y lo es, un gobierno de criminales, forajidos, de ampones, ¿cómo así la Cruz Roja se entiende tan fácilmente con ese gobierno, no? Bueno, yo creo que muchas veces hay cuestiones que siempre prevalecen, y es lo que hemos dicho. Yo creo que muchas veces los intereses prevalecen sobre los principios. Yo no tengo ninguna duda en que el señor Mario Villarroel me ha dado demostraciones inequívocas desde Chávez y con Maduro de cuál es su preferencia y qué hace él para mantenerse como presidente de la Cruz Roja. Él dijo reiteradas veces que en Venezuela no había crisis humanitaria y que él no iba a permitir que se politizara. Y hoy fue el protagonista de esa politización. O sea, ¿crees que Villarroel de la Cruz Roja venezolana es un chavista encubierto? Yo creo que tiene una tendencia a aceptar eso para poder prevalecer sus intereses. Claro. Yo lo diría así. Claro. ¿Y te pareció apropiado que en Maiquetía, mientras llegaba el avión de la Cruz Roja, estuviera un ministro de Maduro, el ministro de Salud Alvarado? No parecía neutral, ¿no? Claro, es que esa ayuda humanitaria no la pidió el gobierno. Esa es una ayuda humanitaria que está dando la Cruz Roja. Claro. Y es la Cruz Roja la que ha debido ser el protagonista de eso. Si tú hubiese sido, como quieres decir, equilibrado, neutral, que no vamos a permitir que esto se politice, yo no hubiese permitido que hubiese estado allí ningún representante del régimen usurpador de Maduro. No podría estar más de acuerdo. Y punto. Sencillamente, esto lo va a recibir la Cruz Roja. Correcto. Lo va a manejar la Cruz Roja. ¿Tú sospechas que la ayuda o parte de ella no llegue a los lugares correctos y, digamos,
se la roben o se la atribuyan, se la adjudiquen. Yo casi te diría que tengo la certeza de que muchos de esos generadores van a parar en algunos edificios donde habitan muchos de los jerarcas o en alguna de las grandes mansiones. Yo casi te aseguraría que eso va a ocurrir. ¿Seguirán llegando aviones con donaciones de la Cruz Roja? Claro, son miles de toneladas. Van a llegar muchísimos aviones de ayuda, precisamente porque desde el régimen van a tratar de convertir esto en una victoria. Siempre lo hacen. Esa es la característica de quienes manipulan la información y la comunicación. Y acuérdate que tú tienes un psiquiatra perverso, terrible, detestable, en el Ministerio de Información y Comunicación. Exactamente, perverso. Y entonces, si la Cruz Roja regala todo esto a la dictadura de Maduro, digamos, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién financia la Cruz Roja? ¿No será que Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón? Yo te diría que sí, por la vía de la ONU, Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario. Pero al final son los países ricos. Yo te diría que no vino de Rusia, de donde iba a venir ayuda humanitaria, ni de China tampoco vino. Es decir, que ocurre la paradoja o la ironía de que los países que reconocen a Guaidó le están pagando a la Cruz Roja la ayuda humanitaria que ella le entrega a Maduro. Es probable, es muy probable que haya una porción de eso que venga por allí. Yo creo que tiene que ser, porque ¿de dónde viene el dinero de la Cruz Roja? Yo, si fuera Estados Unidos o Canadá o Alemania, que han reconocido a Guaidó, yo le diría al jefe de la Cruz Roja Internacional: con nuestro dinero usted le entrega la ayuda a Guaidó, no a Maduro. Bueno, es una forma también adicional de presionar y creo que al final del día eso podría haber ocurrido. Lo importante aquí es entender y que la gente entienda claramente que es una victoria de Guaidó. De Guaidó y de la gente que acompaña a Guaidó en la resistencia. Yo creo que eso es imprescindible para seguir adelante. ¿Estás notando en la atmósfera una cierta desesperanza en el campo opositor entre las tropas de Guaidó, decías? Yo lo he notado la semana pasada, entre varios opositores que vinieron aquí a criticar encarnizadamente al presidente Guaidó. Yo creo que es algo así como esa suerte de profecía autocumplida, ¿no? De que cada vez que nos estamos acercando a un momento importante, a un momento que puede significar la victoria, la diferencia entre la derrota, algo aparece que siembra la desesperanza y ese algo viene de afuera. Yo creo que muchos de esos tweets que vinieron contra Guaidó, que nadie sabía de dónde venían, no me extrañaría que vinieran de Rusia, por ejemplo, de esos hackers de Rusia, y que se hicieron eco, mucha gente que siempre se hace eco. Yo creo que Guaidó no ha podido hacer un mejor trabajo del que ha hecho. Yo honestamente, creo que es imposible, absolutamente imposible. Le pones 10 sobre 10. Y yo le pondría 20 sobre 10. O sea, es que de verdad. Un aplauso para Horacio. Eres un gran. Jaime, enero, febrero, marzo y abril. Claro. ¿Y dónde estamos? Claro, no se han cumplido 3 meses todavía. Claro, y ya la gente lo critica, le dicen que su tiempo pasó, que no aprovechó el momento. Y yo le digo algo a mucha de esa gente: no es cierto. No es cierto que la intervención o la invasión no se ha producido porque Guaidó no lo ha pedido. Eso no es cierto. No lo ha pedido porque no es el momento. Y si me preguntas, pregúntame si yo estoy de acuerdo con que la haya. Sí, estoy de acuerdo. Pero no es el momento todavía. ¿Por qué crees que no es el momento? Porque esto tiene que emerger de adentro hacia afuera. Pero para que emerja de adentro... Bueno, hay que apoyar a Guaidó. Guaidó tiene que recibir nuestro apoyo, pero Guaidó tiene que propiciar la confrontación. Yo creo que ha venido creciendo. En el mes de diciembre nadie daba medio por la salida democrática en Venezuela, hacia una democracia, hacia la libertad. Nadie daba ni un medio. Un medio es la cuarta parte de un Bolívar, ¿no? Por si acaso. Y ahora, en cambio... Yo creo que ahora hay algo que te dice que eso va a ocurrir, que está sucediendo, que es irreversible. Y eso ha ocurrido precisamente porque se ha venido construyendo ese movimiento. Ahora, que nosotros estemos desesperados, que yo quisiera que eso hubiese ocurrido. Yo hubiese querido que esto ocurriera hace 20 años atrás. Sí, ahora, a mí me decepcionó levemente, aunque estoy con él hasta el final, que el presidente Guaidó dijera en una entrevista: la intervención militar no es una opción, está descartada. ¿Hace bien en descartarla? Bueno, él dijo que estaba descartada, pero no dijo cuándo. Pues está descartada en este momento. En este momento. Por ejemplo. ¿Y quién va a decir? ¿Tú te imaginas a Abrams o a Bolton diciendo: el próximo lunes a las 6 de la mañana vamos a invadir a Venezuela? O a hacer unos bombardeos selectivos. O sea, nadie lo debe anunciar, lo va a decir. Y Guaidó tampoco debe pedirlo. Si ocurre, que ocurra. Claro, pero quizás en un momento determinado,
si hay una rebelión cívica en el país, hay una sumatoria, una fractura en el sector militar que falta, y hay además un aplastamiento brutal por parte del régimen y de algunos de los que allí se ocultan, yo creo que en ese momento habría que pedirlo. Porque de nuevo, es que tenés a los narcotráficos, tienes a los forajidos en el poder. Pero entonces tú tienes claro que primero tiene que haber una gran convulsión interna para que luego se produzca la ayuda externa. Efectivamente, y yo creo que eso es lo que se está construyendo, que es lo que se está haciendo. Y tú ves estas manifestaciones, mucha gente dice, ay, sí, manifestaciones, pero todas son pacíficas, de 3 horas. Bueno, las cosas hay que construirlas. ¿Dónde están las redes? ¿Dónde están los partidos políticos? Han sido destruidos. ¿Dónde están los recursos para organizar? Entonces, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y, de nuevo, es autoflagelarse. O sea, ¿fue un error del presidente Guaidó dar una rueda de prensa, un acto público con Rosales, Ramos, Alup y Capriles al lado? Se lo han enrostrado mucho. Yo te diría que eso es lo que hay. Y era una manera de decir la oposición que siempre estuvo dividida, ahora está unida. Claro, pero no estamos canonizando a esos políticos. No, de ninguna manera. Claro, yo tengo serias diferencias con varios de los que mencionaste. Yo también, no votaría por ellos, pero seguramente. Déjame decirte algo. ¿Y con quién se iba a rodear? Me pregunto yo. Claro. Porque hay algunos que se autoexcluyen. Porque si va a él, yo no quiero estar. Error. Si va a él, yo también quiero estar. Y si yo hubiese estado ahí, yo hubiese estado ahí. ¿Y por qué no está María Corina en la foto? Preguntémosle a ella. Porque ella ha debido estar ahí. Y yo estoy seguro que Guaidó no le dijo, no venga. Yo estoy seguro que no le dijeron. ¿Tú crees que ella se margina? Claro, porque sigue siendo la cuestión de que si tú estás, yo no voy porque yo soy puro y tú. Eso no existe. En política no existe. La oposición tiene que estar unida. Es la única forma que lo logremos, que podamos lograrlo. Primero hay que derrotar a Maduro, sacarlo del poder, que hay una democracia. Cuando hay una democracia ya nos peleamos entre nosotros, ¿no? Sí, bueno, y con mucho gusto. Además, claro, eso es la idea. Esa es la idea de la democracia. Así es. Luego habrá un parlamento donde hay una representación muy variopinta y todo el mundo se pelea con todo el mundo en un clima de libertad. Correcto. Pero que ahora nosotros nos estemos disparando como caníbales, bueno, eso le sirve tanto a Maduro. Pero es que, Jaime, mira, siempre es como un deporte que se ha hecho un deporte nacional de los venezolanos. Tan pronto, si tú dices algo, yo te critico. Si no dices nada, te critico porque no dices nada. Y entonces así no podemos construir. Hay que construir en torno a Guaidó. No hay otra alternativa. Esa es la alternativa que tenemos en este momento y que no habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo. Y que ha propiciado enormes avances. Absoluto. Yo digo lo mismo, no hay peor enemigo de un venezolano opositor que otro venezolano opositor en el exilio. Sí, y yo creo que eso deja de tener todo sentido. Se pierde el sentido común. Claro. Y la lucidez de decir dónde está mi adversario, mi enemigo, y quiénes son mis aliados temporales, mis compañeros de ruta para ganar la guerra. Pero es que tú tienes que verlo cuánto hemos avanzado. Tienes en el Grupo de Lima. Claro. Tienes un embajador reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Tienes un representante en la OEA, cuando estábamos fuera de la OEA, ahora tenemos un representante en la OEA. Hay una lucha por tener representantes en la ONU. Hay embajadores en países y 54 gobiernos que reconocen a Guaidó. Caramba. Es todo el mundo libre. Exacto. No es poca cosa lo que se ha avanzado. Y la gente tiene que entender. Todo lo que está en el poder tiene demasiados vínculos, demasiados nexos, narcotráfico, están los rusos, los iraníes, los chinos, Hezbollah, etcétera. Todos son nexos, todos son vínculos y todos son vínculos con países. Entonces hay que entender eso. Sí. Después de la pausa te voy a preguntar por la detención sorprendente para mí, porque él había pasado ya a apoyar al presidente Guaidó, del general Carvajal, Hugo el Pollo Carvajal, y por la gira de Pompeo por Sudamérica. Regresamos con el gran Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Noche de viernes, le damos una vuelta a todo lo que está hablando en Cuba con Camilo Loret de Mola. Y nos vamos primero a Kenia. Y lamentablemente lo que está sonando en Cuba ahora mismo son 2 médicos cubanos, 2 doctores cubanos, que han sido secuestrados por un grupo islamista en Kenia. Y que el gobierno de Kenia, lamentablemente, no tiene mucho que hacer. Y la embajada está diciendo que está al tanto de la situación,
pero que realmente no puede hacer nada. Cuando dices médicos, son parte del programa. Del programa de médicos. Y además uno de ellos, por ejemplo, Acel Herrera, que es natural de Puerto Padre, Las Tunas, es médico general integral y tiene una hija de 17 años, pero ha estado en países como Botswana, Brasil y Venezuela. O sea, que ella es un hombre con mucha experiencia en este tipo de misiones. El otro se llama Landy Rodríguez, de profesión cirujano, es natural de en Las Villas, en Cuba, trabaja en el Hospital General Médico, está casado, tiene una hija de 5 años. Son dos trabajadores comunes, dos trabajadores normales que fueron cercados. El carro por este grupo sacó a ellos dos y se los llevaron. Las autoridades en Kenia piensan que es un secuestro y van a pedir un rescate, porque no es típico que agredan a los cubanos. Y que quizás vieron con una fisonomía distinta y pensaron... Claro, pueden pedir un rescate, pero ¿qué pueden tener estos hombres? No tienen nada, no, pero yo pienso que Cuba sí, o Kenia se asuma. Pero que puede ser un error de los musulmanes, de los extremistas musulmanes, que pensaron que esta gente, por ser distintos, pertenecerían a alguna organización adinerada. No, esos son los infelices cubanos, que le expliquen a los musulmanes que por el lado de ellos pasa dinero, lo que les dan se los guardan en Cuba, como tú lo has explicado. Habría que pedírselo al otro lado. Así que imagínate, lamentablemente. Mira, Estados Unidos está sonando fuertemente que vienen nuevas medidas contra Cuba y que estas medidas ahora mismo pudieran incluir no solo el aspecto económico contra las empresas extranjeras, sino volver a reducir los tiempos que tienen los cubanos de aquí del exilio para visitar Cuba y reducir el % de las remesas que mandan a sus familiares. Esto tiene en pie de guerra a mucha gente, pero otros piensan que es la única manera de restringir al gobierno cubano para que no pueda tener libertad económica. ¿En cuánto está el tiempo ahora que tienen para visitar? No, ahora es libre. Es libre, sí, pero ¿puedes estar más de 5 o 6 meses? No, Cuba no te permite eso. Cuba te permite 2 meses, pero tú puedes salir, volver a entrar y salir y volver a entrar. Lo mismo que estaba pasando ahora con la medida. Exacto, con los 3 meses de una sola entrada. Lo que te quiero decir es que lamentablemente esta restricción de los viajes a Cuba y restricción de las remesas no resolvió nada en la época de W. Bush, y no creo que resuelva mucho en el momento, pero es una manera de ponerle presión al gobierno de Cuba, evidentemente, y ellos están cerrando la carta por todas partes. Hoy se le volvieron a imponer. Bueno, estoy conversando con un brillante venezolano, mi querido amigo Horacio Medina. Horacio, han detenido en días pasados a Hugo Carvajal en Madrid, en casa de su hijo. Carvajal fue el único militar importante venezolano que salió a apoyar a Guaidó, ¿no? Carvajal en su día estuvo detenido en Aruba. Todo el mundo los indica como un poderoso narcotraficante del gobierno de Maduro y Cabello. Creo que cercano él a Cabello, al cartel de los Soles. El gobierno de los Países Bajos lamentablemente lo devolvió a Caracas y lo salvó de prisión. ¿Por qué crees que Estados Unidos detiene a Carvajal en Madrid después de que él hubiera salido a apoyar a Guaidó? ¿Cómo interpretas eso? Porque a mí me sorprendió. Bueno, fíjate, pueden haber dos formas de explicarlo. La primera es que Carvajal desde hace mucho tiempo se había ofrecido a colaborar. Y de hecho, algunas informaciones han venido del lado de Carvajal. Sí. Sin embargo, como es un típico hombre de la inteligencia y la contrainteligencia, nunca entrega todo y nunca se deshace de todo en el otro lado. Claro. Él decide enviar a su familia a España y después que se asegura o cree estar seguro de que ese sistema lo va a proteger, él va a España. Sí. Y está allí, desde allí hay un apoyo, y sí, Guaidó y esto, pero las acusaciones que tienen que ver con el narcotráfico están vigentes. Ahí el gobierno de los Estados Unidos decide, bueno, tú no estás colaborando como dijiste que ibas a colaborar, entonces yo voy a ejercer la acusación. ¿Y qué hace él ahora para defenderse? Una jugada muy inteligente, porque él dice, esto del narcotráfico es mentira, porque fíjate que no me habían dicho nada, no me habían hecho nada, yo estaba aquí tranquilo. Ahora, como a ellos les interesa la información que yo manejo políticamente para poder horadar el poder que todavía tiene Maduro, entonces me quieren llevar a los Estados Unidos. Pero no es por narcotráfico, es porque políticamente les conviene y yo tengo información. Entonces, ese es un mecanismo de defensa para tratar de evitar la extradición por cuestiones de narcotráfico. ¿Puede que prevalezcan él y sus abogados? Yo todavía tengo la inclinación a que eso no va a ocurrir, pero no es descartable. Yo creo que por lo menos va a lograr diferir la decisión que van a tomar. ¿Y si sus abogados ganaran con ese argumento, él se quedaría en España?
Yo creo que tendría que quedarse. O sea, ¿preso o en libertad? No, preso. ¿De qué lo iba a acusar el gobierno de España? No lo va a acusar de narcotráfico. Ese es el gobierno de los Estados Unidos, no el gobierno español el que lo está acusando. Es un hombre de fortuna, Carvajal. Yo creo que sí, evidentemente. No cabe duda alguna, ¿no? Yo creo que es así, pues. Además, él se eligió diputado en el estado Monaga, junto con Diosdado, son diputados del estado Monaga, una vez que salió de la contrainteligencia para buscar una protección, protegerse de alguna manera contra lo que podría venir. Pero era un hombre clave del cartel de los absolutamente, soles. Y debe de saber cosas muy valiosas contra Cabello. En ese sentido es una pieza fundamental. Fundamental, sí lo creo. Testigo capital. Demasiado, muy importante. ¿Qué nos sirve más a nosotros que Carvajal esté en Estados Unidos contando todo lo que sabe preso para obtener una sentencia benévola, o que Carvajal esté en España conspirando activamente a favor de Guaidó? ¿Qué nos sirve? Aún a riesgo de equivocarme, yo creo que debería estar aquí en los Estados Unidos. Claro, de todas maneras, ¿no? Yo creo que no tendría ninguna duda de lo que él podría aportar, sería vital. No se me ocurre un mejor testigo que él. No, es que no hay otro, porque además era un testigo que era actor y era parte de eso. Correcto, es un arrepentido. No hay ninguna... Es un colaborador eficaz. Eso. Ahora, si los testimonios que él proporciona a la justicia de este país son, como tú y yo imaginamos, de capital importancia, ¿no? Demoledores para las principales figuras del régimen criminal de Caracas, eso no justificaría, una vez montado el expediente, ¿no? Articulado el caso legal de narcotráfico, ¿no justificaría algún tipo de operación, no militar, sino policial de la DEA contra Cabello y sus secuaces? Yo creo que eso está, como dicen aquí, ongoing. Eso está en camino. Sí, ¿verdad? Es que se ve claramente. Y han habido señalamientos, han habido una serie de declaraciones de personajes muy importantes, y yo creo que todo eso se está articulando. Lo que pasa es que muchas veces tampoco entendemos la forma de pensar que tienen la gente en los Estados Unidos. Y no nos dicen su plan y hacen bien en no decir. Por supuesto, yo mientras menos lo sepa, mejor. Claro, pero esa sería quizá una gran contribución de Estados Unidos, o sea, ir a Venezuela, capturar a los narcos que se indique Carvajal, contra los cuales hay pruebas irrefutables, y traerlos a la justicia. Y si a eso le suma los viajes del avión de Irán, los viajes del avión de Siria, y todo lo que tiene que ver con Hezbollah, los grupos terroristas, todo el financiamiento, tú podrías entonces armar un doble caso muy interesante, porque esas dos cosas confluyen en el régimen. De narcotráfico y de terrorismo. Y aparte del lavado de dinero, la corrupción. Claro, es un Estado criminal, ¿no? Es un Estado narcotráfico. El crimen organizado en el poder. En el poder, es un Estado criminal. Cosa que nunca se ha visto, creo yo, en la historia de América. Todo en conjunto, no. Horacio, nunca. Nunca. Como has dicho tú, ha habido mafias tratando de penetrar, o que han tenido alguna penetración marginal, pero esta es la mafia en el poder. Claro, y además es tan la mafia en el poder y tan importante que yo creo que no hay ninguna duda que el gobierno colombiano sabe que no tiene ninguna posibilidad de estabilizarse de cara al futuro mientras que ese régimen esté en Venezuela. No hay, porque tienes de este lado los narcotraficantes, la FARC y el ELN protegidos. Y entonces, ¿cómo luchas contra eso? ¿Duque está haciendo las cosas bien respecto de Venezuela? Yo creo que sí. Yo creo que él ha tomado una posición bastante firme, bastante seria, cautelosa en cierto sentido, porque tampoco una confrontación de ejércitos venezolano y colombiano dejaría una huella irreparable. No le sirve a Duque. Yo creo que eso sería una herida muy difícil de subsanar en el tiempo. Yo creo que eso ha sido con mucha cautela, pero con mucha firmeza. Y va a continuar así, y lo saben. Yo creo que además se ve tremendamente afectado cuando más de 1 millón de venezolanos emigrados tienen colapsado todos los sistemas de salud del norte de Santander. Muchísimos venezolanos buscando empleo en una economía que no estaba precisamente muy robusta, que venía en un proceso de recuperación. Así que yo creo que todo eso se está confluyendo, y hay que tener un poquito de paciencia, perseverancia, y no caer en la desesperanza. ¿Y cómo ves a Bolsonaro? Anoche pasé unos videos de Maduro diciéndole pichón de Hitler, quieres invadir Venezuela, vienes a robarte nuestra riqueza. De eso en realidad se ocupan los chavistas. ¿Cómo ves a Bolsonaro? ¿Crees que Bolsonaro sí estaría dispuesto a formar parte de algún tipo de coalición con Estados Unidos para que usando la fuerza militar se derrotara la dictadura? Yo creo que
en Brasil la institución militar es una institución militar. Sí. Y yo creo que si esa institución militar llega a tomar una decisión, va a prevalecer sobre cualquier decisión que incluso tenga Bolsonaro. Lo más difícil es que Bolsonaro pueda influir sobre la institución militar. Claro. Eso no está tan fácil. Yo sí creo que hay también una problemática importante porque ellos saben que derrotar al madurismo, al crimen organizado en Venezuela, fortalece la posibilidad institucional en Brasil. Si fuese lo contrario, tú tendrías que estar muy pendiente de lo que ocurriría en el próximo proceso electoral en Brasil. Estos días, como tú sabes, el señor Pompeo, secretario de Estado, que es un hombre clave en el gobierno de Trump, ¿no? Absolutamente. Ha estado en Santiago de Chile, en Asunción, en Lima, en Bogotá, en Cúcuta, ¿no? Se reunió con varios presidentes de la región. No sabemos de qué hablaron. No tengo yo muy claro por mis fuentes si él ha ido a contarles un plan secreto, a pedirles algún tipo de aprobación en la sombra discretamente, a anunciarles algo en el camino, o simplemente a tomar la temperatura de las aguas, a escuchar, para luego formarse una opinión. ¿Cómo interpretas tú la gira de Pompeo? Pompeo es un hombre formado en la CIA. Sí. Creo que definitivamente todas las cartas él las pone sobre la mesa. Es un agente de inteligencia. Efectivamente, al mismo momento que él estaba tomando la temperatura de la forma de pensar, está diciendo lo que quiere hacer. Sí. Y al final del día, por todas las declaraciones que uno ve, por un señor al cual yo le he hecho un seguimiento, que es Elliot Abrams. Muy importante. Yo creo... Nuestro amigo es él. Yo creo, Jaime, que en el momento que en Venezuela se produzca esa operación Libertad que viene anunciando Guaidó, en ese momento se va a producir el apoyo irrestricto y total de las fuerzas internacionales. Qué bueno, me estás devolviendo la esperanza, porque últimamente he escuchado un coro de abúlicos y de pesimistas y de pusilánimes. O sea, pero entonces, ¿cómo debe ser esa operación Libertad, Horacio? ¿Hay que organizar una gran marcha a Miraflores? Claro, hay que darle mucha fuerza a los venezolanos. Mira, no es fácil salir a protestar, no es fácil mantenerse pensando en la democracia y en la libertad. Cuando aquí no hay cortes de electricidad, hay anuncios de conexión de electricidad, porque el caso base es que no hay electricidad. Claro. Entonces, no hay comida, no hay medicina, hay una cantidad de gente que está en peligro, hay unas epidemias terribles desde el punto de vista de malaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo haces tú para organizar ese pueblo y llevarlo a la calle? Tienes que articular el discurso político con el discurso social. No es fácil. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Tu argumento es cómo sacar a marchar a millones o millares, por lo menos, de venezolanos que están desfalleciendo, que se están muriendo. Y sin embargo, mucha gente sale, Jaime. Todavía la gente sale. Sí. Ahora, yo escucho un argumento contradictor de cómo va a ser tan irresponsable Guaidó de comandar una marcha a Miraflores cuando eso va a ser una escabechina, cuando van a matar a un montón de venezolanos, va a correr sangre inocente. Guaidó no puede hacer tal cosa. Jaime, yo estaba allí el 11 de abril del año 2002. Nadie pensó en eso cuando se cambió la ruta y se llevó la ruta a Miraflores. Nadie estaba pensando que iban a matar a 19 venezolanos, iban a herir a 100. Pero funcionó. Y funcionó. Entonces, cuando llegue el momento, nadie se va a oponer. Cuando llegue el momento, la gente va a ir, porque es una decisión que hay que tomar. Y yo creo que eso ¿llegará el momento? Yo creo que tiene que llegar. Lo que más me preocupa es que hay que seguir insistiendo. He visto que ha bajado un poco el discurso. Hay que producir una fractura en el estamento militar. Hay una fisura. ¿Cómo? Bueno, todo el tiempo con insistiendo, la marcha, con la Operación Libertad. Claro que sí. Hay que insistir, porque eso tiene que producirse. En el momento que esa fisura se convierte en fractura y la gente lo comprenda, en ese momento se acabó. Pero tú tienes clarísimo, la fuerza de Guaidó, la única, es la gente en la calle. No hay otra. No hay otra. Una vez que la gente esté en la calle, puede provocarse la fisura, si no la fractura militar, y una vez que se produzca esa confrontación, Estados Unidos va a socorrer a los venezolanos. Las fuerzas multilaterales, porque actuarán otros. Claro, pero primero los venezolanos en las calles tratando de recuperar su libertad. Para mí eso es fundamental, claro, es la punta de lanza. Ese es el orden. Bueno, has venido como siempre con tu cabeza tan bien amoblada a despejar un poco la bruma y a decirnos que sí hay futuro, ¿no? Y que vamos bien. Sí, yo comparto esa frase. Vamos siempre. Bien, vamos ¿no? bien en todos los sentidos, además.
Te agradezco tantísimo tu optimismo y tu lucidez. Acá eres siempre bienvenido. Gracias de corazón. No, gracias a ti, Jaime, por esta oportunidad. Un aplauso para Horacio Medina. Gracias, Horacio. Regresamos después de la pausa con todo lo último de las milicias bolivarianas, que muestran unos fusiles de madera que son como para hacer simulacros, ¿no? Entrenamiento. Y son todos unos viejitos encantadores, desdentados. ¿A quién van a dispararle? Ya regresamos. ¿No sabes lo que es eso? Nunca han visto. Estás hablando en Cuba con Camilo Loret de Mola, que le digo feliz comienzo de semana, Camilo. Y esta primera noticia va a dar mucho de que nos va a abarcar bastante del segmento. Y de Semana Santa. Oh, sí. Claro. Así que imagínate, mira, empezaron los ruidos. Vamos a contarles los antecedentes porque para que entiendan por qué venimos con esta historia. Todo está listo para que Mike Pompeo llegue a Miami el 19 de abril y anuncie el día de la invasión de Girón y anuncie las medidas nuevas que se van a tomar contra la economía cubana, que muchos ya adelantan que puede ser la restricción de viajes y la restricción de remesa a un nivel similar al que tuvo George W. Bush durante su mando. O sea, va a pegar duro. Sí, es una situación más duro en el momento en que la situación está complicada. Está en una crisis tremenda, entonces ellos han desatado una contraofensiva. Y en medio de la Asamblea Nacional, donde estaban ratificando la nueva Constitución, ha aparecido el gurú de las medidas económicas cubanas, Marino Murillo Jorge, y ha dicho que viene un nuevo paquete de medidas para aliviantar la economía, para facilitar la inversión en las empresas del Estado, pero para de alguna manera meter la inversión de los privados en el sector estatal, algo a lo que siempre le han cerrado las puertas. ¿Qué te maneja Murillo? No, es como un asesor económico, fue ministro de Economía, lo quitaron y quedó como asesor económico, asesor de las medidas y de los cambios y perfeccionamiento de. Pero fíjense, este anuncio tan sencillo de permitir que los inversores privados cubanos entren en la macroeconomía socialista, en las fábricas, en las industrias, que son las que realmente tienen los verdaderos medios de producción, deja abierto el parangón a que pudiera ser que también se les permitiera a los cubanos de Miami, por ejemplo, ir a invertir directamente a Cuba. Y eso tiene revuelto a todo el mundo. O sea, el jueves, la referencia que teníamos de Cuba era, no, estamos en un nuevo periodo especial, estamos muy tristes, muy preocupados. Y ya el viernes me decían, bueno, esto se puede arreglar porque si vienen los después inversores... del discurso de Raúl Castro. Y de Marino Murillo. Claro, bien después. Si vienen los inversores de Miami, que ya parece que van a venir. Resuelven la situación. ¿Eso quién lo dijo? ¿De dónde se...? Es el rumor que hay en la calle que van a ver la inversión de los cubanos de Miami. Como cubano a ti te hago esta pregunta. ¿La gente se arriesgaría a invertir en Cuba en esos momentos? Están allí. ¿Sí? Están allí. Bueno, hasta ahora en pequeños negocios, que es lo que le permiten. Claro, en por lo que se pueda casas de renta, llevar, ¿no? en restaurantes, en algún que otro negocio de mantenimiento, de reparación. Pero hay un músculo fuerte que ha ido a probar suerte a veces. Y que ¿Cuánto se puede llevar una persona allí? $1.000, como hace la aduana. $10,000 puede declarar. Pero se lleva... Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, les recuerdo que ya salió en Colombia mi más reciente novela titulada Pecho Frío. Esta es la portada, gracias a Alfaguara Colombia. Y voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá el domingo 5 de mayo por la tarde. A eso de las 5:30 de la tarde. Los encuentro ahí, Feria del Libro de Bogotá, 5 de mayo, domingo. También ha salido mi novela Pecho Frío, pero con una portada levemente distinta, que es esa, la que ven en pantalla, en España. Está en todas las principales librerías y voy a estar en la Feria del Libro de Madrid el sábado 15 de junio en el Parque del Retiro. Allí los espero, allí nos encontramos. Bueno, la dictadura china está furiosa con Mike Pompeo.
Los hechos han demostrado que China ha brindado oportunidades a los países latinoamericanos. También notamos algunas de las falsas acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, en Venezuela contra China. Quiero mencionar que la posición de China sobre el tema venezolano es clara y consecuente. Respaldamos firmemente las órdenes y principios de la Carta de las Naciones Unidas para mantener la paz y la estabilidad regionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, sobre las relaciones entre China y América Latina es insensiblemente calumnioso, deliberadamente instigador, irresponsable e irrazonable. Nos oponemos fuertemente a eso. Deberían oponerse fuertemente a la dictadura de Maduro y no a los esfuerzos de Pompeo por devolver las libertades a Venezuela. Muy mal por China. El senador Rick Scott, exgobernador de la Florida, dijo que lo que ocurre en Venezuela es ni más ni menos que un genocidio. Tenemos un genocidio en marcha. Maduro está matando a sus ciudadanos. Creo que todos los que se preocupan por lo humano saben que debemos unirnos para el ingreso de la ayuda humanitaria. Si tenemos que usar a todos los militares, no solo a los estadounidenses, sino a los militares de todo el mundo para ingresar y obtener la ayuda humanitaria que necesitamos. Resaltó el riesgo que existe en el hemisferio ante la presencia de funcionarios rusos y chinos. Tenemos que entender que nuestros dos enemigos más grandes en el mundo, Rusia y China, están en nuestro hemisferio. Ahora, sí me refiero a que si les permiten quedarse, sabes que a 2.000 millas de Florida pueden venir por tierra a Hezbollah. Allí está Irán. Es grave y tiene las cosas claras el senador Scott. Bueno, entre tanto, el Grupo de Lima, que representa a un montón de países democráticos de América Latina, le pide a Naciones Unidas que haga un poquito más por Juan Guaidó, pero Naciones Unidas ni siquiera reconoce a Guaidó como presidente. El Grupo de Lima exhortó el lunes a Naciones Unidas a que tome acciones para detener la crisis política y económica en Venezuela. La declaración del grupo, firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, es un nuevo intento por elevar la presión internacional sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Exhortan al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población y a los migrantes procedentes de Venezuela. Bueno, Naciones Unidas no va a hacer absolutamente nada. No esperemos nada de Naciones Unidas. Un periodista de Estados Unidos llamado Max Blumenthal revela, y esto lo ha por supuesto propalado con aspavientos Telesur, que recientemente se ha celebrado en Washington una reunión secreta en la que se ha discutido la posibilidad de usar la fuerza militar para liberar a Venezuela. Blumenthal dice que en esa reunión estuvo el embajador Vecchio, que estuvieron seguramente Bolton y Abrams, y sobre todo generales de Estados Unidos y de Colombia. Ojalá sea verdad. Estoy tratando de corroborar con mis fuentes si esa reunión ocurrió. Ojalá, ¿no? Estaban extremadamente nerviosos de que alguien en los medios de comunicación supiera sobre la existencia de este evento. Fue una reunión de muy alto nivel, con básicamente las principales personas de Washington involucradas en la elaboración de la política de Trump sobre Venezuela, y querían mantenerla lo más privada posible. Realmente muestra que las opciones militares están siendo consideradas seriamente en este momento, después de que todos los otros mecanismos que Trump ha puesto en juego parecen haber fallado. Cualquier invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos estaría supeditada al consentimiento de los gobiernos de Colombia y Brasil, y no está claro que obtendrán ese consentimiento. No va a haber una invasión, como dice con ligereza este señor Blumenthal. Puede que en su momento haya una breve, quirúrgica operación militar, pero no va a ser una invasión con miles de hombres en tierra. No creo que haya sido una reunión de alto nivel, tendría que haber estado Trump allí o Pompeo. Además no me invitaron a mí, si no me invitaron no fue de alto nivel. Por otro lado, dice que la idea era mantener todo en privado. Bueno, en las reuniones secretas esa es la idea, tal vez por eso en realidad no me invitaron, ¿no? Bueno, estas son las temibles milicias bolivarianas. Fíjense, si este video lo ven en el Pentágono, lógicamente van a decir: a Venezuela no podemos entrar ni siquiera marginalmente porque frente a ellos nos van a aplastar. Meten miedo estas milicias.
Si hicieran una intervención venezolana, nosotros saldríamos a responder por nuestro pueblo. Nosotros no nos vamos a dejar que ningún país extranjero nos venga a humillar, porque para eso nosotros somos venezolanos de este país y de nosotros. Sino preparándonos para hacer la guerra de diferentes formas. Nosotros tenemos tiradores expertos. Hemos recibido entrenamiento también de los cubanos, hemos recibido entrenamiento de los chinos, hemos recibido entrenamiento de los nicaragüenses. Yo estoy dispuesta a hacer lo posible, lo humanamente posible para que la revolución sea irreversible. Bueno, son milicianos miopes, son milicianos con las próstatas inflamadas, son milicianos septuagenarios, octogenarios, son viejitos jubilados a los que les han puesto un uniforme, pero ya con la miopía creciente es difícil darle al blanco, ¿no? En Petare se organizan los milicianos y comparten, en fin, en un clima de camaradería y fraternidad, la utopía de que ellos van a demoler al ejército del imperio. Hay ahí un perrito que mueve la cola, se reparten bebidas espirituosas y el clima de guerra prevalece en el aire. En Petare, al este de Caracas, el gobierno chavista aún cuenta con una base de seguidores. El teniente es un exmilitar. Bueno, señores, los milicianos, prestad atención. Dirige un batallón de 300 milicianos en el sector José Félix Rivas. Vamos a ver aquí un plan de defensa, donde supuestamente puede haber en nuestro territorio una intervención armada por parte de los Estados Unidos de América. Esto mete miedo, ¿no? Esto mete miedo. Es un batallón fiero, ¿ah? Listo para enfrentar al ejército invasor del imperio. Pero como no hay fusiles de verdad, reparten fusiles de madera. Este es el armamento que vamos a utilizar de madera para este simulacro. Todos los sábados, estos simples ciudadanos practican ejercicios militares. El enemigo probablemente, señores, debe de venir subiendo por aquí. El entrenamiento es básico y las armas ficticias. El enemigo va a subir por acá y muestra un callejón, una escalera, ¿no? Y la gente se parapeta ahí en las esquinas del callejón. Regresamos después de la pausa. Comenzamos en París, donde ya casi es el amanecer del martes, pero esta tarde un enorme incendio destruyó casi totalmente la Catedral de Notre Dame, la iglesia de Nuestra Señora de París, uno de los templos más icónicos del mundo, con más de 850 años de historia desde su construcción en medio de las celebraciones de Semana Santa. Vamos a las imágenes que tenemos a esta hora de la madrugada, cerca de las 4:30 de la madrugada en París, donde los bomberos, decenas y decenas de cuadrillas, han seguido trabajando intensamente para poder controlar este fuego que destruyó gran parte de una de las dos torres, sobre todo la torre de Aguja. Bueno, esta torre circular, incluso conocida como la Aguja, se cayó y amenazó con desplomar toda la estructura. El incendio podría haberse originado durante las labores de rehabilitación del techo del edificio y habría comenzado en su ático. Bomberos de toda la ciudad acudieron a tratar de controlar el siniestro. Los vecinos de París también acudieron a las cercanías del lugar. A esta hora de la madrugada todavía el incendio no se ha declarado por completo controlado. La catedral había comenzado a ser restaurada una vez más hace 2 años, pero la falta de presupuesto había retrasado estas tareas. La catedral también alberga esculturas y pinturas e instrumentos musicales de un valor incalculable, pero tienen algunos valores, algunos de millones de dólares, como la escultura de la Piedad de Nicolas Cousteau, o el órgano de Aristide Cavalier, o la pintura del Santo Tomás de Aquino, de Antoine Nicolas, de las que actualmente se desconoce el estado. Algunas otras obras, afortunadamente, habían sido sacadas recientemente
para restauración. El templo también es famoso por sus hermosos vitrales y las cúpulas que hoy se derrumbaron, una de ellas, y se quemaron al momento del desastre. El incendio dentro de la catedral en ese momento había más de un centenar de turistas y también algunos trabajadores que fueron evacuados. Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas ni heridos. ¿Quién entiende al presidente mexicano, al charlatán López Obrador? Ha resucitado Cantinflas, ¿eh? Ha resucitado el Chavo del Ocho. Juzguen ustedes. Y a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? No, yo no sé. Yo no sé lo que sucede. Es el Chavo. Pero además él sugiere primero que Jorge Ramos no fue un buen periodista porque lo cuestionó severamente. Jorge es un muy buen periodista. Y segundo, le sugiere a todos que sean prudentes, comedidos, ¿no? Que no se atrevan a hacer preguntas demasiado hostiles. Y luego los amenaza, porque eso es una amenaza velada. Le dice, ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Si se pasan, ya saben lo que va a suceder. No, yo no sé lo que va a suceder. Pero lo que él sugiere es que si ellos, los periodistas, le hacen preguntas aguerridas, los van a despedir. Eso es lo que él sugiere. O sea, que los está amenazando. Y luego también amenaza a los medios periodísticos, López Obrador. Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender. Se tiene que quedar callado. Eso sí, no. Voy a ejercer mi derecho de réplica, siempre, con respeto. Suena inquietante, ¿ah? Porque, señor López Obrador, los medios periodísticos están para cuestionar al presidente, para criticarlo. No están para aplaudirlo, están para criticarlo, ¿ah? Ahora, el presidente no está para criticar a los medios periodísticos. Esa no es su función, ese no es su trabajo. Cuando el presidente critica con mucha hazaña y con mucho rencor a los medios periodísticos, se pone en entredicho la libertad de prensa, porque entonces el presidente tiene la tentación de decir cuáles son los medios periodísticos buenos y cuáles los malos. Cuidado que usted se está parando al borde de ese abismo. Cuidado, señor López Obrador. Bueno, hay elecciones generales en España, no este fin de semana, pero el siguiente, domingo 28 de abril. El candidato del Partido Popular de derechas, Pablo Casado, dijo esto. Esas personas mayores, Zapatero les congeló las pensiones. Igual que hizo Felipe González en el año 96, que dejó quebrar el sistema. Zapatero congeló las pensiones por primera vez en democracia. Lo más cruel, lo más fácil para un pésimo gobernante, que es recortar a aquellos que no se pueden defender. Aquellos que han estado 40 años partiéndose la espalda, pagando cotizaciones sociales, para que luego vinieran esos que van de progresistas a pegarles un hachazo cuando ya se habían jubilado. Eso es lo que hace la izquierda y eso es lo que pretende hacer ahora Pedro Sánchez, poniendo en riesgo el empleo con esta crisis económica a la que nos está llevando irremediablemente.
Muy bien dicho, señor Casado. Yo creo que Zapatero ha sido el peor presidente de España desde que ese país recuperó las libertades, la democracia. El peor. Dejó la economía quebrada para luego terminar siendo un tonto útil de Maduro. El socialista Sánchez, Pedro Sánchez, actual presidente de gobierno que va a la reelección, atacó a la ultraderecha. Desde el 2 de diciembre, desde que en Andalucía volvió a estar representada la ultraderecha con su propio partido, pues no se había puesto en cuestión el consenso que alcanzamos en el año 2004 en torno a la lucha contra la violencia de género. No se había puesto en cuestión el respeto, la tolerancia a aquellas minorías, a la diversidad, y ahora estamos presenciando y escuchando discursos homófobos, xenófobos. ¿Desde cuándo en este país se ha puesto en cuestión el carácter público de las pensiones? ¿Desde cuándo en este país se ha puesto en cuestión la existencia misma del salario mínimo interprofesional? Entre tanto, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, muy joven, muy brillante, liberal, cosa de las simpatías del Nobel Mario Vargas Llosa, pidió igualdad para todos los ciudadanos. España necesita clamar igualdad y que un ciudadano de Castilla-La Mancha tenga los mismos derechos, la tarjeta sanitaria única, la ley de dependencia, los servicios de educación, las infraestructuras, la conectividad, un plan contra la despoblación, porque creo, en la vida en general, a mí siempre me ha gustado estar con los que se comportan y con los que respetan, no con los que la lían. Es verdad, es una condición humana. Y a mí me gusta ver gente, cuando voy a Castilla-La Mancha, que me lo dicen, o en Castilla y León también, o en Andalucía, el otro día en Extremadura, en Canarias, tanta gente me dice, por favor, que solo pedimos igualdad, que no estamos pidiendo ser mejor que nadie, que no queremos insultar al resto, que solo queremos ser igual que los demás. El presidente socialista Sánchez dijo que el primer punto de su agenda de gobierno, si lo reeligen, si logra formar coalición con los neocomunistas de Podemos, será la justicia social. Y cuando se habla de cuáles son los 3 objetivos que tenemos para los próximos 4 años en nuestro país, yo diría 3. El primero, la justicia social. Si algo necesita este país es combatir la desigualdad, combatir la exclusión social, que sufre mucha gente. El segundo tiene que ver con la convivencia, dentro de la Constitución, pero acabar con la crispación, con la confrontación territorial, hablar de diálogo dentro de la Constitución y del Estado de las Autonomías. Y en tercer lugar, limpieza, regeneración, acabar con la corrupción que durante 7 años, desgraciadamente, ha significado la política española. Estos 3 candidatos son extraordinariamente inteligentes, Rivera, Casado y Sánchez. Uno puede tener sus simpatías, desde luego, pero los 3 tienen la cabeza bien amoblada, son demócratas, no quieren que Cataluña rompa con España. Y el candidato de derechas, el candidato del PP, el señor Casado, dijo que si Sánchez consigue, aunque sea de modo precario, la reelección, llevará a España a una nueva recesión. Pedro Sánchez y el Partido Socialista no está poniendo orden en la seguridad, en el resarcimiento de las víctimas. Pero como os decía, también hay algo más peligroso, que es que Pedro Sánchez está favoreciendo una nueva recesión. Con sus políticas demagógicas, con su irresponsabilidad en la deuda, en el déficit, ya está creando 126.000 parados más desde que formó gobierno hasta que convocó elecciones. Ya hay 21.000 autónomos menos desde que gobierna Pedro Sánchez. Ha crecido 20.000 millones de euros la deuda pública. Ha crecido 14.000 millones de euros, según el Banco de España, va a crecer este año el déficit público. Se desacelera el consumo de los hogares, la construcción, se desacelera la inversión internacional y esto no pinta nada bien. Albert Rivera criticó duramente a Pedro Sánchez por pedir más competencias para Cataluña. Dice Pedro Sánchez que en Cataluña no hay suficientes competencias. No hay muchas ya, no sé lo que más le quiere dar. ¿Qué más quieren? O sea, he leído el programa electoral del PSOE. Dice que hay que darle más cosas a Cataluña, más competencias. O sea, que te dan un golpe de Estado en toda la boca, que te echan 5.000 empresas, te rompen una sociedad por la mitad. Vemos las imágenes que hemos visto en Cataluña, vemos la tristeza que hay en mi tierra, y después de eso Sánchez llega a la conclusión él solo, con Iceta supongo, que es que hay que darle más cosas porque no tienen suficiente. Perdona, tienen la educación sin supervisión y sin control. Tienen la televisión pública catalana insultando cada día a los españoles, TV3. Tienen a los Mossos d'Esquadra que en vez de hacer lo que tienen que hacer, Torra les dice que no hagan lo que tienen que hacer.
tienen subvenciones del dinero de todos para las subvenciones independentistas. Les pagamos embajadas en el extranjero para hablar más de España. Y Sánchez Iceta dice, hombre, pero habrá que darles algo más, ¿no, pobrecillos? Me encanta Albert Rivera. Lo veo con enorme simpatía. El candidato de Vox, Santiago Abascal, deploró que no le permitan participar del debate con Casado, Sánchez y Rivera. Lo han excluido del debate. Y por eso ahora llega para Vox la censura separatista de la mano de la Junta Electoral Central. Ahora ya sabemos quién manda en España. Bueno, ya lo sabíamos. Lo que sabemos ahora es que en España siguen mandando los que mandaban hasta ahora, los separatistas y los enemigos de España que acuden a la Junta Electoral Central para que Vox no pueda participar en el debate de candidatos. Siguen siendo los separatistas los que mandan en España, es decir, sus enemigos, hasta el 28 de abril, que habrá en España un grito unánime y masivo, y a partir del cual impulsaremos la ilegalización de los partidos que quieren romper la unidad de nuestra patria. Cuidado que al excluirlo del debate, a este señor que tiene alrededor de 12-14% de intención de voto en las encuestas, cuidado que le puedan haber hecho un favor, ¿eh? Regresamos después de la pausa. Gracias a la heroica labor de los 500 y tantos bomberos se ha salvado Notre Dame. Se ha perdido una parte del techo, pero nada más. Se ha salvado la estructura principal.
tomó casi 200 años construirla. Se terminó de construir hace 8 siglos, no se iba a destruir en un incendio de 4 horas, por el amor de Dios. Parisinos y turistas se concentran todo lo cerca que pueden de una Notre Dame humeante con una mezcla de incredulidad y voluntad de inventario, de una enumeración de daños que aún no se conoce. Entre el lamento y el enfado intentan asimilar cuánto de ellos se ha convertido en humo. Es patrimonio francés. Es una parte de nosotros lo que arde con ella. Desafortunadamente logramos preservarla durante años y ahora solo es humo. Creo que es algo que nos afecta a todos. No, será reconstruida. Tomará 4 o 5 años, pero va a quedar tal como era. Imágenes de Notre Dame hoy por dentro. El espíritu de Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, pervive allí arriba de la catedral. Ya regresamos. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. Nos ven en todas partes, nos ven en todo el mundo, ¿no? Ahora la tecnología permite esa maravilla. Gracias de corazón a las personas que han venido aquí esta noche al estudio, tan queridas. Nos vemos mañana a las 9 en punto de la noche. Buenas noches, hasta mañana. Gracias.